Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Veamos qué sucede en el nuevo episodio. ¿Podrá Esrev recuperar a los huérfanos de Kadir? ¿La muerte de Afra acercará a Esrev y Nisan? ¿Verá Esrev la imagen de Nisan como Ruya cuando Nisan le muestre fotos antiguas y recuerde? ¿Pondrá Esrev fin a la corrupta relación entre Kadir y Dincer? ¿Cuándo revelará Esrev que Dincer fue quien mató a su padre y que la razón por la que entró en la vida de Nisan fue para vengarse de Esrev? ¿Descubrirán que Dincer fue quien mató a Afra? ¿Seguirá Nisan trabajando con Dincer? Tras la reconciliación de Esrev con Faruk Gurdal y Muslum, ¿podrán volver a sus andadas con el apoyo de HDR? ¿Quién amenazó a Idem y la obligó a hablar a favor de Esrev? Todo esto y más en este vídeo. Si quieres que Esrev vuelva al cuidado de los huérfanos mientras disfruta de su romance con Nisan, luchando contra el mal junto a sus hermanos, no olvides darle a me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora, pasemos a nuestro análisis. ¡Disfrútalo! Una de las mayores luchas en la vida de Esrev será por los huérfanos. El deseo de Kadir de quedarse con estos niños inocentes reflejará, en realidad, su intento de demostrar su poder. Sin embargo, para Esrev, el problema es más una cuestión de conciencia y responsabilidad que de poder. Nunca permitirá que los niños sean tratados como propiedad ni se conviertan en una amenaza. Por lo tanto, correrá todos los riesgos e ideará nuevos planes para rescatar a los huérfanos de Kadir. Enfrentará muchos obstáculos en el camino, pero Esrev se apoyará tanto en sus experiencias pasadas como en sus amigos para superarlos. Las palabras de HDR Baba lo guiarán en cada paso, y Esrev les demostrará una vez más que es un hombre al que ha elegido como su protector. La muerte de Afra será la pérdida más profunda, que trastocará el equilibrio de la historia. La herida que inflige en el corazón de Nisan creará un dolor indescriptible. Tras esta pérdida, Nisan encontrará la mayor paz en la presencia de Esrev, porque Esrev es quien sabe compartir el dolor y quien mejor comprende el significado de la pérdida. Y tras la muerte de Afra, Esrev se acercará aún más a Nisan, quizás de una forma que nunca imaginó. Su dolor compartido los unirá, llorarán juntos, guardarán silencio juntos y soportarán juntos el peso de los recuerdos. Este proceso comenzará a derretir el hielo entre ellos y abrirá una puerta que reparará la confianza rota. April también comenzará a mirar fotos antiguas y a compartir sus recuerdos. Pero el mayor secreto que Nisan ha guardado jamás, su identidad como Ruya, se esconde entre ellas. Ese vínculo, que se extiende del pasado al presente, en estos viejos marcos, tiene el potencial de captar la atención de Esrev. Una foto de Nisan, en particular, insinúa que ella es, de hecho, Ruya. Si la mirada de Esrev permanece fija en esa foto, un gran secreto surgirá repentinamente. La revelación de esta verdad alterará radicalmente no solo la relación entre Nisan y Esrev, sino todo el equilibrio de poder. Mientras tanto, la alianza entre Kadir y Dincer se volverá cada vez más siniestra. Juntos, idearán nuevos planes basados en el dinero, la autoridad y el poder. Sin embargo, esta alianza no tiene cimientos sólidos, se basa completamente en el interés propio. En consecuencia, chocarán a la menor discrepancia. Esrev reconocerá su debilidad, en el momento oportuno, intentará romper la relación. El plan de Esrev no solo los separará, sino que también buscará establecer su propia justicia y proteger los derechos de los inocentes. Dincer y Kadir se verán obligados a convertirse en víctimas de sus propias ambiciones. Los secretos del pasado están a punto de revelarse. La verdad de que Dincer mató al padre de Esrev se irá revelando poco a poco. Este secreto, que Dincer ha mantenido oculto durante años, será en realidad la razón por la que trajo a Nisan a la vida de Esrev. Buscando venganza contra Esrev, Dincer intentará aprovecharse de sus puntos más débiles. Sin embargo, descubrir la verdad será un punto de inflexión importante no solo para Esrev, sino también para Nisan. Nisan luchará por soportar la carga de haber presenciado al asesino del padre de su amado. También quedará claro que Dincer estuvo detrás de la muerte de Afra. Este asesinato se revelará como una acción deliberada, no una coincidencia. Si Esrev y Nisan descubren esta verdad, todo el orden establecido por Dincer se derrumbará. A partir de ese momento, Nisan no podrá seguir trabajando con Dincer. A pesar de su miedo, comenzará a distanciarse de Dincer tras ver su verdadera naturaleza. La probabilidad de que Esrev recupere su antiguo poder aumentará gradualmente.
Su reconciliación con Farouk, Gurdal y Mulum creará una unión que evocará los viejos tiempos. El reencuentro de estos amigos representará una amenaza significativa para el bando contrario. Con el apoyo moral de HDR Baba, Esrev no solo recuperará su antigua gloria, sino que renacerá con nuevas fuerzas. Esta fuerza aterrorizará a sus enemigos y dará esperanza a los inocentes. El discurso de Idem a favor de Esrev, aunque aparentemente de apoyo, será el resultado de una seria amenaza tras bambalinas. Dincer puede ser quien la obligue a decir esas palabras, pero Idem también podría estar bajo mayor presión. Quizás se vea obligada a actuar así por la seguridad de sus seres queridos. Esta situación la colocará en una posición cada vez más peligrosa, pues cuanta más presión tenga, más drásticas serán sus acciones. Todos estos acontecimientos impulsarán la historia hacia una nueva era. Los esfuerzos de Esrev por salvar a los huérfanos, el restablecimiento de su vínculo con Nisan, el profundo vacío dejado por la muerte de Afra, la posibilidad de que se revelen los secretos de Dincer, la ruptura de su corrupta alianza con Kadir, el reencuentro de amigos y la precaria situación de Idem. Todo esto creará una gran tormenta. En esta tormenta, cada uno elegirá su bando, y nadie seguirá siendo el mismo. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.